Vamos a leer capítulo 17, primero Reyes, versículo 17 al 24. Leemos. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Nosotros desde el versículo 8 sale historia de profeta Elías y con viuda Sarepta. Y aquel tiempo, por la sequía y por la hambruna, Dios envía profeta Elías a donde, a Sarepta. Nosotros vimos mapas, ¿no? Está lejos. No es de Israel, sino es Sidón, exterior. Lo que quiere decir que envió Elías un momento como emigrar a otro país. De allí nosotros vimos por qué Dios ha hecho esto, sobre sabiduría de Dios. Es difícil, imposible nosotros entender sabiduría de Dios. El otro también vimos sobre Elías, músculo espiritual, músculo de obediencia. También vemos cuál es fe de esa mujer, viuda Sarepta, fe basada de la palabra de Dios. Ella obedecer esa palabra de Dios terminó recibiendo milagro, ¿no? Que eso tocaremos ahora. Pero cuando veo 17, es que sucede un problema a ella, viuda. Su hijo cayó la enfermedad y después finalmente se quedó sin aliento, o sea, muere. Versículo 18, cuando ocurren estos, ella busca a Elías. Y le dicen, pero lo que ella estaba diciendo es algo que nos llama atención. Versículo 18 dice ella a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria de mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? ¿Sabe lo que quiere decir lo que está diciendo ella? Aquel tiempos. Todavía veo hoy en día ese tipo de pensamiento de la persona. Podría decir, bueno, idiosincrasia. Persona que cuando sucede algún problema, sufrimiento, piensan que eso originado por pecado. O sea, otra palabra es castigo de Dios. Entonces ella está diciendo, mire, yo vivía sin problema con mi hijo, varón de Dios. Tú viniste a mí, me hizo recordar mis iniquidades. Dios me castigó, murió mi hijo. Si no hubiera venido tú, Elías, a lo mejor mi hijo no muere. Entonces Elías pide resto de hijo de viuda, lo lleva a aposento donde estaba él y puso su cama y empezó a orar a Dios. Clamó a Dios. Y finalmente Dios oyó la oración de Elías, lo hizo revivir ese hijo. O sea, final termina con feliz, o sea, feliz final. Ahora, esta historia, ese suceso,
de hijo de viuda, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Primero, la Biblia nos enseña es que aunque vivimos, gracias de Dios, hay sufrimiento, hay dificultad, hay problemas, hay aflicciones. Aunque vivimos en gracia de Dios. No poco cristiano, todavía hay muchos cristianos piensan que cuando uno cree en Jesucristo ya no viene más dificultad. Por eso aprovecha, pare de sufrir. ¿Ha visto esa secta de la iglesia que nació en Brasil? Porque ellos saben que a gente no le gusta sufrir. Entonces le dicen, pare de sufrir también en nombre de su iglesia, esa secta. Comienza a vender ¿qué? Aceite, tierra santa que trajo no sé dónde, agua. Porque ellos usan superstición de la gente, debilidades. Dice que tú compras ese aceite, echan, te sana, tiene esa tierra, ese agua bendita. Entonces, eso hace ahuyentar sufrimiento. La verdad, nadie no nos gusta el sufrimiento. Pero lo que debemos saber, aunque creemos en Cristo, viene sufrimiento, dificultades. Vamos a ver el caso de esa viuda de Sarepta. Cuando ella muere, en momento, versículo 17, dice, después de estas cosas, así comienza 17, aconteció que cayó enfermo el hijo de ama de la casa, viuda. O sea, después de estas cosas. ¿Qué está diciendo la Biblia después de estas cosas? Eso está hablando el versículo 15 y 16. Vamos a leer 15 y 16, cómo estaba viviendo ella. Vamos a leer juntos. Fue él le hizo. La harina de tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Muy bien. ¿Qué momento era? Ellas vivían milagro de Dios diariamente. Porque cuando llegó Elías, ¿qué es lo que tenía ella? Un puñado de harina, ese tinaja, y eso de un poquito de aceite que iba a ser como última comida. Comer ella y su hijo y después a morir. Eso es lo que estaba diciendo. Pero por haber obedecido a ella la palabra de Dios que fue entregada por Elías, ella está viviendo. La tinaja, harina de tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. O sea, estaba viviendo milagro de Dios y gracia de Dios. Pero vino dificultad. Murió hijo. Mire, si nosotros vivimos bajo ese milagro de Dios todos los días, ¿cómo sentiríamos nosotros? ¿No? Estamos emocionados, a lo mejor se siente lleno de Espíritu Santo, pero importante es, vino dificultad. Además, ¿con quién ella estaba? Con Elías. ¿Quién es Elías? Profeta de los profetas. Cuando uno está cerca de como un siervo de Dios como está, Elías, entonces uno se siente más confiado, como si fuera que uno está cerca de Dios. Seguramente ella puede sentir algo como apoyado, todo. Pero vino dificultad, vino sufrimiento. Ese sufrimiento de ella, no cualquier sufrimiento, un sufrimiento quizás más difícil, más grande para ella, porque su único hijo enfermó y murió. Un dolor como si fuera que desapareció toda la esperanza para ella. Estoy seguro, para viuda, más importante es su hijo que comer. Bien, vemos qué está pasando Elías ante esa situación.
Elías, antes de ese suceso de hijo de viuda, entra en una situación muy incómoda, de gran pena. Fíjate, versículo 20, clamó a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún en la viuda, en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciendo morir su hijo. ¿Qué estaba diciendo Elías a Dios? Oye Dios, ¿cómo tú haces eso? Yo estoy con escasa de ella. Ella me está sustentando. ¿Quién me envió aquí? Tú me hiciste venir aquí. ¿Por qué haces sufrir estos? O sea, Elías pudo entender estos. Una vez más, ni siquiera Elías pudo entender qué Dios estaba haciendo. Si Elías está así, y nosotros mucho menos, ¿qué vamos a entender? Aquí lo voy a explicar un poco qué significa aposento aquel tiempo, ¿no? Aposento hoy, nuestra casa aposento alguien tiene eso. Cuando uno tiene techo alto, entonces ahí pone un aposento, un lugar pequeño y guardar algunos corotos o de vez en cuando usan. Pero aposento de ese tiempo, lo que está hablando, tiempo de la Biblia, no es así. Aposento es un lugar amplio, grande. Tiene muy buen aire que está pasando. O sea, un lugar dentro de una casa de uno, aposento es mejor lugares. Nosotros sabemos aposento de casa de Marco, en Nuevo Testamento, libro Hecho. En día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, ese aposento estaba reunido gente. ¿Cuántas personas estaban ahí? Según Biblia, dice 120 personas. Entonces, aposento no es un lugar chiquito como esta. Aposento que viuda le dio a Elías en mejor de su casa. Porque gracias por Elías trajo promesa de Dios. Vino bendición. Estoy seguro, como ella entregó aposento a Elías, mejor de su casa, así estaba atendiendo mejor manera a Elías. No hay duda, ¿verdad? Y Elías, que estando en esa casa, vino esa dificultad. Entonces, Elías representaba como Dios, varón de Dios. Y suceden estos. ¿Qué se siente Elías? Pena, muchas penas. O sea, lo que está sucediendo, hijo de viuda, es también un problema para Elías. O sea, aún de varón de Dios, profeta de los profetas Elías, aún viuda de Sarepta, aún nosotros, ¿qué Biblia nos enseña? Hay dificultades. Vendrá dificultades. Mire, ustedes han visto la Biblia, aparece tanta gente. ¿Hay alguien que no sufrió? A ver si me puede decir una. No hay nadie. Aunque nosotros creemos Jesucristo, hay dificultades. No olviden ese punto. Ese es el primer mensaje que la Biblia hoy nos enseña a nosotros. Hay dificultades, sufrimientos. Aún seguimos camino de Cristo, creemos Cristo, hay dificultades. Así que alguien acerca a nosotros, pare de sufrir, ya sabe, está mintiendo. La Biblia no enseña eso. No caigamos de alguien semejante como pare de sufrir cuando nos dicen hay que subir alerta. Ahora, entonces preguntamos, ¿por qué viene el sufrimiento a nosotros? Si nosotros sabemos Dios es omnipotente, omnisciente, quiere decir que no hay casualidad para Dios en Dios. Cuando nosotros decimos casualidad de esa palabra, estamos negando Dios es todopoderoso. Y ese Dios que ama tanto a nosotros,
no escatimó sacrificar su unigénito, su Hijo único Jesucristo, para salvar a nuestras vidas. Entonces, ¿por qué Dios permite sufrimiento en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permitió ese sufrimiento a esa viuda Sarepta? Esas preguntas nacen naturales. Es importante porque no es lo que saber de viene el sufrimiento, hay que saber por qué viene el sufrimiento. Ese es el segundo punto que quiero estudiar junto. ¿Por qué Dios permitió ese sufrimiento a esa viuda? Lo que es significado de ese sufrimiento, el propósito del sufrimiento. Es conclusión, el sufrimiento es buena, sufrimiento es bueno, aflicción es buena. Bueno, si yo le digo eso ahorita como conclusión, hay alguien puede declamarme a mí, alguien puede pensar, oye, qué locura es que diga sufrimiento es bueno. Quiero que tenga un poquito de paciencia y vemos sobre situación de viuda. Lo que quiero ver, junto pensar cuál es el nivel de madurez espiritual de viuda. Fíjate, que ella experimentó milagro de Dios por haber creído promesa de Dios que trajo a Elías, pero su nivel de madurez es básica, elemental. ¿Cómo podemos saber? El versículo 17 dicen, después de estas cosas aconteció, se cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. La enfermedad fue tan grave y que no quedó en el aliento. ¿Ok? Cuando estaba sucediendo enfermedad, desarrollo de gravedad de enfermedad y muere finalmente su hijo, ella no buscó a Dios, ni tampoco avisó a Elías. Cuando muere su hijo, busca a Elías. Teniendo varón de hombre, profetas, Elías, misma casa, su aposento, ella no buscó a él. Quiere decir que no buscó a Dios. Ella aún vivía milagro de Dios, porque Dios envió a Elías a ella. O sea, gracias de Dios, ella experimentó milagro de Dios, pero viuda no sabe orar. Su nivel de madurez espiritual es básica. Dios quiere que levantara a ella. Nos queden ese nivel. Como hombre madura, ¿cómo crecemos nuestra madurez? Por dificultad, por problema. Mire, esa viuda ahorita está con Elías, pero dentro de poco Elías tiene que regresar a Israel. Ella va a quedar sin Elías. Entonces, esa mujer con ese nivel básico de madurez espiritual podrá sobrevivir siguiendo el camino de Dios. Por eso Dios permitió dificultades a ella para hacer levantar, crezcan su espiritualidad, su madurez. Salmo 119, versículo 67, vamos a leer juntos. Salmo 119, aquí habla de qué es sufrimiento. Leemos juntos. Antes que yo fuera, yo descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ok, aquí dicen, antes que fuera yo humillado, ese humillado, el Nueva Versión Internacional tradujo así: antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. O sea, humillado es sufrir, habla de sufrimiento. Vemos el versículo 71, mismo Salmo. Leemos junto. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Aquí, bueno me es haber sido humillado. Esto, Nueva Versión Internacional, dicen
me hizo bien haber sido afligido, o sea, humillado en una aflicción, humillado en sufrimiento. Pero salmistas dicen, me hizo bien, o sea, bueno es sufrimiento, la aflicción, bueno. ¿Por qué bueno? Porque eso ayuda a crecer a nosotros. A través de esa enfermedad de hijo, muere y revive. A través de esos sufrimientos, la viuda llega a encontrar, conoce más Dios, más su palabra de Dios. Fíjate, versículo 24, la mujer confiesa, dicen, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bueno, cada vez cuando se dice entonces hay que prestar atención. Aquí lo voy a explicar, palabra de ahora. Ahora el hebreo dice ataye. Ataye está compuesto de dos palabras, ata y ye. ¿Sabe qué significa ata? Ata es nuevo. Ye, este. Nuevo, este. ¿Qué quiere decir? Lo que sucedió, su hijo, enfermó, muerto, me hizo conocer, me hizo conocer. Tú eres varón de Dios, la palabra de Jehová es verdad. O sea, esa dificultad que tuvo ella, lo hizo saber ella más sobre Dios. Y además, aquí ella adquiere fe de resurrección. Fe de resurrección considerada de fe más potente para los cristianos. Y ahora, a través de estos, ellas crecen, ya puede seguir sin Elías el paso del Señor como cristianos. O sea, Dios amó una viuda extranjera, amó a ella, permitió sufrimiento para levantar a ella para poder crecer, superar este mundo. ¿Cómo nosotros podemos superar este mundo? ¿En qué manera nosotros podemos crecer? ¿En qué manera nosotros podemos ser una persona como Dios quiere? Sufrimiento, dificultades. Mire, nadie no nos gusta sufrimiento. Yo tampoco. Pero yo sé, yo necesito sufrimientos. Porque ese sufrimiento me hizo crecer, no solo espiritualmente y también humanamente. Yo veo frecuentemente, hay dos tipos de personas en la iglesia. Tiene 10 años asistiendo a iglesia, pero una persona que madurez de 1 año repitió 10 veces. O sea, ya lleva 10 años asistiendo. Cambia otra persona con madurez de 10 años, sigue creciendo. La diferencia es actitud, cómo ver sufrimiento y dificultad y cómo obedecer la palabra de Dios. Mire, cuando un niño nace, llegan 10 años de edad. Y si ese niño sigue vivo en su pensamiento, actitud de hablar, si quedan 1 año, así llegó 10 años, repitiendo, ¿cómo dice eso? Autismo. Lamentablemente en la iglesia hay muchos hermanos autismo espirituales. Está encerrado en su pensamiento y no sale fuera de ahí. Para obedecer la palabra de Dios, dice que cuando Él entiende, va a obedecer. Yo cometí también esos errores hace años. ¿Sabe que nosotros nunca podemos entenderlo para obedecer a Dios? Sino cuando obedecemos a Dios, superando, negando nuestro pensamiento y nuestra emoción, entonces podemos entender significado de palabra de Dios, voluntad de Dios, por obediencia. Envejecer, eso va a ocurrir todos nosotros automáticamente. Pero madurez, eso no se ocurre automáticamente, sino solo podemos nosotros lograr a través de dificultades
problemas. Otra palabra, cuando nosotros sabemos verdadera significación del sufrimiento, nosotros podemos lograr esa madurez. Cuando conocemos a Dios, nosotros podemos superar el mundo. La manera, o sea, un camino atajo conocer a Dios es aprender a través del sufrimiento. Cuando nosotros hablamos sufrimiento en la Biblia, nos viene vida de unas personas. ¿Quién es? Job. Yo creo que Job es, entre toda la Biblia, no solo Biblia, historia humana quizás, no hay quien que haya sufrido tanto como Job, porque pareciera que él, sin tener culpa, sufrió en gran manera. Entonces, él discutiendo con sus amigos, no sirvió para nada consolar a él, más bien aumentó su aflicción. Y finalmente él empezó a quejar: Dios, si no hubiera nacido, si tú no hubieras permitido yo nacer este mundo. Así quejó. Pero después, capítulo 38 al 41, Dios explica quién es Él. Dios no contestó nada, ninguna pregunta de Job. Solamente Dios aparece en el capítulo 38, comienza a decirle quién es Él. Entonces, Job hace un confieso, una confesión muy famosa. Vamos a leer Job 42, versículos 5 o 6. Vamos a leer juntos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Job dice que yo veo a Dios clarito ahorita. Por sufrimiento. Eso lo hizo saber Job. ¿Quién es Dios? Lo hizo vivir una vida nueva. Por eso, las dificultades que Dios nos permitió, Dios Todopoderoso, nos permitió para bien de unos. Vemos Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice así: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Por eso, Romanos dicen, cuando viene tribulación, dificultades, tenemos que estar contentos. Mire, fíjate, parece una locura. Personas que no conocen este propósito de Dios, jamás va a entender. Cuando vienen dificultades y nosotros podemos estar contentos. Así que no huyamos la dificultad. Sin ella no hay crecimiento. Ella es mi beneficio, es nuestras bendiciones. Además, hermano, hay cosas muy buenas. Oye, pero si viene una dificultad tan pesada que difícil soportarlo. Dios nos dio promesa. En primero libro Corintios capítulo 10, versículo 13, es que nos dio una promesa. Cuando nosotros no podemos soportar, Dios dijo que no va a dar salida. Mire, vamos a leer juntos esa palabra. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí dice, Dios dará también juntamente con la tentación ¿qué? La salida. ¿Para qué? Podemos soportar. Si confiamos a Dios, nosotros no hay que temer las dificultades, es contrario. Podemos decirle que venga, yo con el Señor superaremos esas dificultades. Esa dificultad me va a hacer bien, va a hacer bendiciones. Esto es el segundo mensaje que nos enseña en la palabra hoy a través de Viuda de Sarepta. El último de hoy es en qué manera Elías hace revivir ese hijo. Elías
es muy famoso porque a través de por Elías, Dios utilizó una gran manera de manifestación de poder de Dios, pero realmente Elías es muy famoso por hombre de oración. Por eso Santiago capítulo 5, versículo 17, 18, vamos a ver, leemos juntos para que sepamos quién es Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fíjate, ahí dicen 17, hombre sujeto a pasión semejante a nuestras. O sea, Elías y nosotros somos humanos. La diferencia es su oración, porque Elías tiene poder de oraciones. Por eso es famoso. Ahora, cuando murió hijo de viuda, Elías oró. Y versículo 20, 21 dice, clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndolo morir su hijo. Y se extendió, 21, se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Aquí veo que 2 veces un verbo se llama clamar. Clamó y clamando. Ese verbo de clamar, hebreo dice kara. Kara significa, utiliza cuando hay mucho apuro, cuando realmente necesita, utiliza ese verbo kara. O sea, la necesidad de Elías, que ante esa muerte de hijo de viuda, ya sabemos nosotros. El Dios dice que final contestó esa oración de Elías, versículo 22, dice, Jehová oyó la voz de Elías. Quiere decir que Dios sabe también, Elías tiene apuro, tiene gran necesidad. Pero aquí hay una palabra que nosotros tenemos que prestar atención. ¿Cuál es? Se extendió sobre el niño 3 veces. Ese 3 veces. Elías recibió cuerpo de niños, se llevó a aposento, puso su cama y después extendió su cuerpo encima de él. Eso es una actitud que él está mostrando sus deseos. O sea, es un gran fervor. Está pidiendo a Dios, rogando a Dios. Por eso Biblia dice, oró fervientemente y empezó a orar, pero eso tuvo que orar 3 veces. ¿Por qué Dios no respondió a Elías cuando oró primera vez? Dios sabe, finalmente Él va a contestar. ¿Por qué no Dios contestó primera oración de Elías? ¿No? Bueno, hay interpretación, dice que el número 3, número de Trino Dios. Pero lo que seguro es aquí, Elías, Dios hizo que repitiera oraciones 3 veces. Ahora, si no hubiese Dios contestado 3 veces, ¿qué hubiera sucedido? Estoy seguro, Elías siguió 4, 5, 6, 7, continuó orando. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Dios lo hizo repetir, Elías que orara, clamara a Él. Lo que quiere decir el tercer mensaje de hoy, lo que nos enseña la Biblia a nosotros, es que ese título, ese notorio de Elías, de hombre de oración, no fue don, sino resultado de entrenamiento. Ese no fue don de Dios, regalo de Dios, sino es entrenamiento. Dios puso a Elías a entrenarlo estos. La dificultad también a mí me sobra, no sé cómo están ustedes. Quiere decir que tengo muchos motivos de oraciones, además me regala también motivos de oraciones diferentes personas. Y tengo mucho por orar. Ahora cosa es que hago o no lo hago. Si hacemos, no lo hacemos.
fíjate, no solamente aquí, el siguiente capítulo, Primero Reyes, capítulo 18, versículo 41-42. Vamos a leer juntos. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Eso es 18. Elías regresa de Sarepta y hace ver rey Acab. Y él empezó a orar a Dios para pedir que dé lluvias. ¿Okay? Pero cuando él puso su rostro entre la rodilla, es también toda su actitud. Ve que nosotros podemos ver en qué postura Elías oran. Cada esa palabra nos enseña de que es su fervor, sus deseos, ¿no? Y así estaba orando Elías, pero le dicen: ve a verlo a ver si ve nubes, señal de lluvias, pero no veía nada. ¿Cuántas veces él mandó? 7 veces. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces él oró? 7 veces. ¿Final Dios contestó o no? Sí, contestó, vino lluvia. Entonces, sí, ¿por qué Dios lo puso repetir Elías 7 veces? Eso es, Dios está poniendo a Elías que orara, entrenamiento de oración, de la oración. Así que esa cualidad de Elías, hombre oración, no fue don, sino resultado de entrenamiento, hermanos. Por eso nosotros tenemos que orarlo. En nuestra iglesia, gracias a Dios, de oraciones matutinas, todos los días usted simplemente en su casa, no importa, no esté maquillado. Y puede simplemente, y también puede apagar cámaras. Y puede participar en las oraciones juntos, hasta la hora que permitan. Y estamos haciendo esfuerzos porque es necesario. Nosotros necesitamos orar. Quienes no oran están en base de como esa viuda elemental, madres espirituales. Tenemos que buscar a Dios. Nosotros necesitamos ayuda de Dios, necesitamos vivir con Dios, necesitamos por eso la oración. Conclusiones. La dificultad siempre nos van a venir. No se preocupe, no necesita invitar, pero va a venir. Ya sabes el motivo de dificultad, de por qué Dios nos permite esa dificultad. El estudio de hoy que nos enseña la Biblia, que nosotros necesitamos esas dificultades. Esa dificultad es buena. Esa dificultad, si vemos nuestra visión, ojo de fe, es buena para uno, muy buena. Así que cuando vienen dificultades, no trate huir, escapar, sino vamos a decir con fe: bienvenido la dificultad. Yo venceré con el Señor. Yo venceré con esa fe, promesa de Dios, confiando en la palabra. Estoy seguro, Dios glorificará de esta manera, va a bendecir nuestras vidas. Estoy seguro, Dios va a honrar su promesa y va a bendecir su palabra y su mensaje que nos dio hoy. Dios le bendiga a todos.